Ramón Gómez de la Serna Puig nació en Madrid un 3 de julio de 1888 y murió en Buenos Aires un 12 de enero de 1963. Su padre fue Javier Gómez de la Serna y Laguna, un abogado con inclinación al Partido Liberal y funcionario del gobierno del Ministerio de Ultramar, y su madre fue doña Josefa Puig Coronado, sobrina de Carolina Coronado, una escritora española del Romanticismo. Estudió Derecho, pero no ejerció. En su lugar se dedicó a la literatura, influenciado por su tío Andrés García de Varga y Gómez de la Serna, un periodista, memorialista y escritor español que se destacó como corresponsal europeo en el periodo de entreguerras del siglo XX. Se convirtió en un escritor y periodista de la vanguardia española, y se le suele escribir a la generación de 1914 o novecentismo, un grupo generacional de escritores españoles que se encuentran en el intermedio de la generación del 98 y de la generación del 27. Detengámonos un momento. La generación del 98 fue un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron muy afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España debido a la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898. Los autores aquí inscritos se caracterizaron por construir una escritura hipercrítica e izquierdista orientada más tarde a una concepción tradicional de lo viejo y lo nuevo. La generación del 27 fue un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX motivados por homenajear a Luis de Góngora y por relevar a la generación del 98 y a la generación del 14. Juan Ramón Jiménez fue el poeta que sirvió de referencia para distinguir a los autores, pues la dificultad de la conformación de este grupo residió en que, si bien todos ejercieron estéticas de la vanguardia, no renunciaron a la tradición literaria culta del siglo de oro. Ahora bien, la generación del 14, en la que se inscribe Ramón Gómez de la Serna, se caracterizó por su orientación europeísta y por su concepción del arte como un área separada de lo social y lo político. Además, el movimiento literario como tal se centró en la expresión de lo subjetivo, caracterizándose por el uso de la metáfora y la precisión conceptual, que refleja la formación intelectual de sus integrantes. Los géneros literarios más representativos de sus autores fueron la lírica y el ensayo, divulgados a través de periódicos y revistas especializados. Otras características de la generación del 14 son su sólida formación intelectual y la sistematización de sus propuestas frente a la generación del 98, que fue autodidacta, anarquizante y se vio influenciada por corrientes filosóficas y racionalistas o vitalistas. La esencia de lo español ya no es buscada en el paisaje, como es el caso de la generación del 98, sino que la atención se centra en la ciudad y en los valores urbanos, además de que los problemas de España son analizados desde una perspectiva europea, pues buscan modernizar intelectualmente el país. Estos autores rechazan el sentimentalismo y la exaltación personal y optan por un análisis racional del arte y de la poesía. Hay una preocupación por construir una poesía pura cuya finalidad sea el placer estético. También hay una preocupación por la forma en donde se da una depuración máxima del lenguaje y en donde se busca crear un arte para minorías. Estas tres generaciones, la del 98, la del 14 y la del 27, coinciden con las vanguardias que se desarrollaron en Europa desde 1909 y que rompen con la temática y técnicas expresivas del romanticismo y realismo y las estéticas posrománticas. Además, conforman la edad de plata de la literatura española y reaccionan contra una sola generación, la decimonónica, pues esta se identifica con la falsidad del turnismo de partidos y de la restauración monárquica. La obra literaria de Ramón Gómez de la Serna es extensa. Su vida y obra fueron una ruptura contra las convenciones. Su primer libro, llamado Entrando en Fuego, fue publicado en 1905 cuando tenía 16 años, gracias a la financiación de su padre. 3 años más tarde, publicó su segundo libro, llamado Morbideces, en donde se retrató a sí mismo en su propia juventud y en donde pudo notarse los principios de lo que se considera su estilo. Este autor atravesó el periodismo, la biografía, el ensayo, con el cual renovó el costumbrismo y con el que además hizo una introducción a las vanguardias europeas en España. Además de eso, escribió 18 novelas en donde solía autoficcionalizarse, cultivó un teatro cercano a la estética surrealista y se dedicó en gran medida a la greguería, un género literario del que se le considera padre. Las greguerías son composiciones muy breves en prosa, similares a los aforismos. Estas buscan expresar de forma aguda y original pensamientos filosóficos, humorísticos, pragmáticos, líricos o de cualquier otra índole. Gómez de la Serna las definió con una fórmula: humorismo más metáfora es igual a greguería. Pueden construirse a través de la asociación visual de dos imágenes, de la inversión de una relación lógica, de la asociación libre de conceptos ligados y de la asociación libre de conceptos contrapuestos. Este autor buscaba mostrar lo cotidiano desde diferentes puntos de vista, construyendo un ensañamiento.
Además, acompañaba sus greguerías con ilustraciones hechas por él mismo y no permitía que nadie más ilustrara, pues no quería que se transmitiera un sentido erróneo. Finalmente, entre otros logros se encuentran que Gómez de la Serna introdujo en España el futurismo de Marinetti al traducir el manifiesto inaugural de 1909. Construyó una tertulia de jóvenes intelectuales y artistas en el Café Pombo en Madrid, que desapareció luego de que se exilió de forma voluntaria en Argentina por 13 años, y en ese tiempo mantuvo contacto especial con Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, quienes durante la guerra habían tomado partido por los sublevados, y fue considerado como uno de los escritores más importantes de España.